por ti. No, no vengas tú porque acá la leí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy el ponente Francisco Loaiza. ¿Se escucha bien el audio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si logra escucharse correctamente, por favor? Buenas tardes. Estamos dando inicio al webinar Especialización y actualización en optometría clínica, el cual se va a transmitir desde este momento a las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30 de la noche, ¿no? Vamos a estar iniciando en este momento. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Loaiza Lozano, quien nos va a estar acompañando en la ponencia en el día de hoy. Antes de iniciar, queremos darles unas breves indicaciones a las personas que desean optar por el certificado. Les indicamos que tiene el costo opcional de 50 soles. Se les está dejando a través del Facebook el comentario donde van a poder encontrar el número de WhatsApp para que se puedan comunicar si desean acceder a este certificado, ¿no? Aproximadamente a las 6:40, 7 de la noche, les vamos a estar dando unas invitaciones a un curso que vamos a tener, en este caso, para el mes de agosto, y para que tengan todos la misma información, también se les va a ofrecer un tipo de promoción para todas las personas que estén conectadas en este momento y se puedan conectar a lo largo de la ponencia. Sin más nada que agregar, entonces estaremos dando inicio. Le doy el pase al doctor Francisco para que pueda iniciar. Doctor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Empezamos la charla del día de hoy. Déjenme presentar la diapositiva unos segundos, por favor. Listo. Mejor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Francisco Loaiza Lozano. Soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también soy docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Óptica y Optometría IES. En esta oportunidad vamos a realizar una charla donde vamos a hacer un resumen de los temas más importantes que tienen que conocer para su trabajo diario, conceptos básicos que tienen que dominar para el tema de los pacientes, para atenderlos de la mejor manera posible. Entonces, vamos a dar unos minutos para que se termine de conectar y empezamos con la ponencia. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se escucha correctamente. Perfecto. Entonces, damos unos segundos para que termine de conectarse y empezamos la charla. La metodología va a ser bastante interactiva. Vamos a tratar de que sea una charla bidireccional donde puedan participar los oyentes y vamos a hacer una pausa, como ya se comentó, alrededor de las 6:40 para efectos de información al respecto al curso que se va a realizar en el próximo mes, dando inicio en agosto y que tiene una duración de 6 meses. Empezamos entonces. Vamos a ver. El contenido de la clase. El contenido de la clase, como ya se había comentado previamente, son 3 aspectos. Primero, temas de agudeza visual. Temas de agudeza visual. El segundo componente de la clase es con respecto a refracción objetiva. Vamos a hacer énfasis, algunas animaciones en el tema de retinoscopía. Y finalmente, la tercera parte de esta charla, vamos a dar algunos alcances sobre algunas patologías oculares que podrían ser algún tema de consulta en la práctica diaria. Con respecto a agudeza visual, primer punto, ven acá. Primer punto, el tema de la agudeza visual. Entonces, la agudeza visual, ¿qué es la agudeza visual? Vamos acá el concepto.
es la medida del poder de resolución del ojo, particularmente de la capacidad para distinguir dos puntos u objetos próximos. Es la medida del poder de resolución del ojo, particularmente de la capacidad para distinguir dos puntos u objetos próximos. Se determina mediante la utilización de pantallas iluminadas o carteles, lo que usualmente denominamos los optotipos. ¿Qué son optotipos? Son pantallas iluminadas o carteles, en lo que figuran, como ven acá, letras, pueden ser números o figuras. Vamos a ir en las siguientes láminas explicando en qué circunstancias utilizamos cada uno de ellos. Estas figuras, estas letras, van de tamaño decreciente, para establecer la fila más pequeña que cada persona es capaz de leer. Para establecer la fila más pequeña que cada persona es capaz de leer. Entonces ahí ven en la parte derecha de su pantalla el optotipo, uno de los más comunes, los que más usualmente se utiliza. ¿Cómo se llama este optotipo? Es la cartilla de Snellen. Cartilla de Snellen, como ven acá. Vean la primera letra, nos indica el 20200. 20200 son números en forma de fracción. Y vean, están numerados del 1 al 11. De 1 al 11. Y tenemos dos líneas horizontales que son algunas marcas. Tenemos el 2030, que es la línea de verde, la fila 6 por encima de la línea verde, y la fila 8, que nos indica el 2020. Y el 2020, ¿qué significa? Significa el 100% de eficiencia visual. El 2020 significa el 100% de eficiencia visual. Justamente la línea roja nos indica cuáles son esas líneas, esas letras D, E, F, P, O, T, E, C. Entonces el optómetra tiene que dominar de memoria estas letras para, sin voltear, mientras va examinando al paciente, saber en qué fila está, de la 1 a la 8. De la 1 a la 8. Y entonces, ¿para qué tenemos la fila 9, la fila 10 y la fila 11? Nos preguntaremos, porque hemos visto que hay una marca, justamente el 2020. Resulta que en algunos consultorios la distancia ideal es de 6 metros. La distancia ideal teórica que se utiliza para esta cartilla es de 6 metros. Sin embargo, en algunas circunstancias podemos trabajar con un consultorio un poco más pequeño, de menores dimensiones. Entonces, en estas circunstancias, al haber menos distancia, por ejemplo, ya no 6 metros, sino 3 metros, el 2020 ya va a ser diferente. Entonces, ahí la fila 11 vendría a reemplazar el 2020, ¿correcto? Entonces, en un consultorio, en un lugar donde atendamos, en el que no se cumpla las distancias de 6 metros teóricamente indicadas, se utiliza. Entonces, vamos al procedimiento. Tenemos la distancia, ya lo acabo de mencionar, 6 metros, sin corrección. Sin corrección, esta simbología tiene que saber, tiene que recordar, SC, sin corrección. Empezamos por protocolo con el ojo derecho, el ojo izquierdo y luego ambos ojos. Luego, con corrección, CC, la terminología que tenemos que anotar en nuestra historia clínica. Y tenemos lo mismo, ojo derecho, ojo izquierdo y ambos ojos. Veamos el procedimiento clínico. Los elementos que se requieren son optotipos de visión lejana de letras, números o figuras y un oclusor, como ven en la imagen inferior derecha, que tenemos los oclusores. La técnica, paciente sin corrección, habíamos dicho en la lámina anterior, paciente sin corrección. Se inicia tomando la huesa visual en el ojo derecho, por protocolo también, por protocolo siempre ojo derecho. Entonces se ocluye el ojo izquierdo, teniendo en cuenta esto importante también, no presionar el globo ocular. No presionamos. Tapamos el ojo izquierdo para evaluar el ojo derecho, pero sin presionar el globo ocular. ¿Por qué? Para evitar post-imágenes. Para evitar post-imágenes. Solamente tenemos que ocluir, no tenemos que apretar. Se pide al paciente que lea el optotipo hasta la fila de letras más pequeña que pueda leer. Importante, evitando esfuerzos, movimientos y posiciones viciosas de la cabeza y de los ojos. Eso tenemos que evitar, que el paciente no realice eso.
se tiene que informar al paciente. Donde ya no vea nítido, me avisa para poder elegir la última fila que vea con mayor nitidez. Tiene que retener la memoria el dato obtenido. A continuación hacemos lo mismo, pero en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo. Ocluya el ojo derecho y repetimos el procedimiento. Posteriormente realice la toma de agudeza visual con los dos ojos, o lo que se denomina agudeza visual binocular. Agudeza visual binocular. Entonces, trabajamos el ojo derecho, trabajamos el ojo izquierdo, ahora es agudeza visión binocular. Si el paciente tiene corrección para lejos, repite el mismo procedimiento, en este caso con su corrección, para tener una comparación. De repente el paciente viene con una medida, entonces esa medida va a ser un parámetro para la medida nueva que le vamos a prescribir en la atención clínica. Anotamos los resultados en la historia clínica, monoculares, binoculares, sin corrección y con corrección. Ahí tienen unas imágenes para que vean el procedimiento. Acá tenemos algunos términos límite de la agudeza visual. ¿Qué pasa? Lo usual, lo más frecuente es que el paciente vea las últimas filas, 20, 25, 20, 30, pero por ahí tenemos algunas dificultades. ¿Qué pasa? Un paciente me dice, no veo la primera letra, la letra de mayor tamaño, que es la letra E que le presentamos en las imágenes. Entonces, tenemos que tener los conocimientos para saber cómo actuar en esas situaciones. ¿Qué ponemos en la historia clínica? Las siglas que le estoy indicando. Son los términos límite de la agudeza visual. Cuando el paciente ve menos que la primera fila, que era el 20-200, recuerden. 20-200, no ve la primera letra, veo una mancha, me dice el paciente. Me refiere el paciente. Entonces podemos poner lo siguiente. NPL, ¿qué es NPL? Significa no percepción de luz. Recordemos, una linterna, trabaja con una linterna siempre, entonces alumbramos el ojo derecho y el paciente no se inmuta. Entonces, no percepción de luz. Ponemos en la historia clínica, ojo derecho, no percepción de luz. MM, movimiento de manos. Aproximamos nuestras manos hacia la cara del paciente y ve sombras, ve movimiento. Ya, solo movimiento de mano. Solo movimiento de mano. Entonces ya tenemos dos. NPL, no percepción de luz. MM, solo movimiento de manos. CD, capaz de contar dedos situados delante de su cara. Entonces le muestra al paciente, ¿cuántos dedos ve? Dos, veo dos dedos. Veo 3 dedos. Entonces, esas indicaciones, ya, eso se anota en la historia clínica. Y acá tenemos, vean, a mayor aumento la imagen de la lámina anterior. Este caso es el CD. Vean, estamos en este caso evaluando el ojo izquierdo, se ocluye el ojo derecho, en este caso de manera manual, y vemos que está indicando, el paciente es capaz de contar dedos si van situados delante de la cara. Entonces, en este caso estamos haciendo, vean, 2 dedos, y eso se anota. ¿Correcto? Te repito, NPL, no percepción de luz, MM, solo movimiento de la mano, CD, capaz de contar dedos situados delante de su cara. Acá hacemos un resumen, otra fuente bibliográfica de lo que hemos estado explicándoles. Vean, CD, cuenta dedos, MM, movimiento de manos, por ejemplo, PL, percepción luminosa, y en el peor de los casos, ninguna de las anteriores, entonces, ¿qué se pone? El ojo amaurótico. ¿No? Ojo amaurótico. Tenemos agudeza visual cualitativa y sus anotaciones en situaciones críticas, donde es lo menos frecuente, pero el profesional del cuidado de la salud, en este caso el optómetra, tiene que saber qué términos tiene que utilizar. Cuenta dedos, movimiento de manos, percepción luminosa con linterna, y ninguno de los anteriores, ojo amaurótico. Ojo amaurótico. Para niños preescolares y personas analfabetas también tenemos este tipo de pacientes, usualmente pueden venir a nuestra consulta. A menudo se utiliza un optotipo con la letra E en diferentes posiciones, como están viendo en la imagen derecha de su pantalla, ¿no? Entonces ya no las letras, porque también esto suele ocurrir también. No es que el paciente no vea, al contrario, le dice, a ver, lea, y se queda callado el paciente, por timidez, por vergüenza. Entonces, lea de mayor a menor tamaño, de orden decreciente, y el paciente se queda callado. Entonces,
realmente no ve, y si en una anamnesis previa no hemos consultado el grado de instrucción de nuestros pacientes, entonces resulta que el paciente era analfabeto, ¿no? Puede pasar. Entonces, no es que no vea letras, no que no sabía identificarlas. Entonces, ya. Entonces, en este caso tenemos que utilizar otro prototipo que es el que están viendo en su pantalla. La letra E para niños preescolares y para personas analfabetas. La letra E puede colocarse con sus tres extremos en 4 direcciones, de modo que puede pedirse al niño, en este caso un niño, que indique en qué dirección se encuentra orientado. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver, acá sería hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha. Obviamente, algunos minutos previos, una capacitación al niño, ¿no? Se le indica, se le muestra una letra, entonces más o menos van educando a nuestros pacientes, ¿no? Ve a la derecha, ve a la izquierda, y ahora practicamos con el octotipo, ¿correcto? Entonces, a menudo se entrega al niño una letra E de plástico también. Tenemos que tener diversos instrumentos en nuestro consultorio, o se puede hacer de una cartulina o una figura que tengamos, de manera que orientemos al paciente en la dirección del octotipo, también, en la dirección del octotipo. Entonces, vean ahí lo mismo. En este caso tenemos una cartilla, un octotipo con 9 filas, ¿no? La fila 9 vendría a ser el 20-20, el 100% de eficiencia visual, ¿no? Lo que deseamos obtener. En mejor de los casos, teóricamente, recuerden, teóricamente. Hay casos en que no se llega al 20-20, tenemos que mejorar la agudeza visual de los pacientes lo máximo posible. Vean acá la cartilla Snellen, tenemos distintos modelos, ya les expliqué, vean acá la imagen de la izquierda, tenemos acá otros modelos también, y según con la que trabajemos en nuestros consultorios, tenemos que memorizarlas. Cartilla de Snellen, recuerden. Cartilla de Snellen. Ya vimos preescolares, personas analfabetas, vamos con niños. ¿Qué utilizamos con los niños? Menores de 6 años, que recién están yendo al jardín. Entonces, tenemos que utilizar este tipo de octotipo, ¿no? Le indicamos, obviamente, pueden ser figuras. El niño, según su conocimiento, te va a decir una casa, como están viendo acá, una casa, una manzana, alguno dice una pelota, una bolita. Son los términos que, según el grado de educación del niño que conozca, te va a indicar, ¿no? Entonces, repetimos, un cuadrado, un círculo, una pelota, una casa, una manzana, etc. Y lo mismo, la misma metodología, empezamos por el ojo derecho, o izquierdo, y ambos ojos. Para niños, este tipo de octotipos. Tenemos que tener variados octotipos en nuestro consultorio, según lo que venga. Un dato importante que tenemos que recordar es este término, el pinhole, o también llamado en castellano agujero estenopeico. Agujero estenopeico. Entonces, ¿por qué es importante? Ya que este agujero estenopeico nos permite saber hasta dónde vamos a mejorar la agudeza visual del paciente. Entonces, por ejemplo, ojo derecho me ve 2 filas, ¿correcto? 2 filas. Entonces, con el agujero estenopeico va a mejorar, y, por ejemplo, ve 7 filas. De 8 filas ve de la fila 2 hasta la fila 7, ¿no? Así de manera sencilla para que se entienda, de manera didáctica. Entonces, sin corrección, ve 2 filas. Con el agujero estenopeico mejora, pero no llega a las 8 que les había indicado, llega hasta la fila 7. Entonces, tenemos que explicarle al paciente que su agudeza visual para este ojo, lo máximo que va a mejorar es hasta la fila 7. No vamos a llegar a la fila 8. Entonces, justamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cada paciente es distinto. Por alguna razón, ese ojo no mejora. Entonces, lo máximo, la idea es mejorar, siempre les digo, mejorar la agudeza visual del paciente, lo más que se pueda. Y obviamente explicándoles, el paciente dice, no, yo quiero ver la fila 8 con nitidez. No, pero le estamos explicando que justamente para determinar el tope máximo de su mejor agudeza visual, se utiliza este dispositivo que es el agujero estenopeico. Entonces, si no le hemos explicado al paciente, vamos a tener problemas. Entonces, justamente, este dispositivo es el agujero estenopeico, vamos a ver hasta dónde mejora su agudeza visual. Si el paciente está informado, ya va a haber menos inconvenientes. Entonces, paciente con astigmatismo también ve acá. Suelen confundir
¿Cómo identifico pacientes con astigmatismo? Confunde letras, me confunde letras. ¿Y cuáles son las letras más frecuentemente confundidas? El paciente leyendo el octotipo me confunde una F con una P. Miren acá. Entonces, le ponemos el agujero estelopeico, ya, va a mejorar. Entonces, ahí tenemos por ahí un indicio de un posible astigmatismo. Ahora vemos ya agudeza de emisión próxima. La primera parte de esta lámina, explicamos la agudeza de visión de lejos, vamos con la de cerca. El paciente sin corrección, iniciamos la agudeza lo mismo con el ojo derecho, ocluimos el ojo izquierdo, teniendo en cuenta no presionar el lobo ocular, ya lo hemos dicho, la misma metodología, y presentamos la cartilla de lectura, teniendo en cuenta la distancia para la cual se ha diseñado, que puede ser de 40 a 33 centímetros. De 40 a 33, lo que esté la distancia de los brazos, como están, vean la imagen, acá la imagen, está más didáctica, de 40 a 33 centímetros, según cada paciente, eso va a variar. Se pide al paciente que lea hasta el párrafo o la fila de letras más pequeña que pueda leer, lo más nítido, evitando esfuerzo y posiciones viciosas de la cabeza y de los ojos. Retenemos en la memoria el dato obtenido. En el momento en el que el paciente se equivoque en el 50% o más de los símbolos de un nivel, o le sea imposible realizar una lectura continua del texto, se le pide que lea el nivel de letras más grandes, o sea, uno previo, son párrafos. Esta cartilla son párrafos. Y se anota el valor de la agudeza visual correspondiente a dicho párrafo. Entonces, en el párrafo vamos yendo de mayor a menor tamaño, de mayor a menor tamaño. Cuando nos topamos con un párrafo que el paciente comete errores, uno previo. Ese es el que se nota. Es el que se nota. Para visión, agudeza visual de cerca. Agudeza visual de cerca. Ocluimos el ojo derecho para evaluar el ojo izquierdo. Se realiza la toma con los dos ojos abiertos o agudeza visual binocular. En caso el paciente tiene corrección para cerca, repite el mismo procedimiento con corrección. Anotamos los resultados en la historia clínica, tanto monocular, binoculares, sin corrección y con corrección. Acá algunas imágenes de los dispositivos que suele utilizar el optómetra, en este caso en la cartilla de prueba. Acá tenemos la caja de prueba. Acá tenemos las lunas, van en este caso negativas para miopías, van, vean, de 0,25 en 0,25, en este caso ven 0,75, -1, -1,25. Acá tenemos el otro extremo para lentes positivas, y las lunas del medio para el astigmatismo, lentes cilíndricas. Entonces, a veces nos preguntan, ¿no? El paciente curioso te dice, tantas lunas, ¿cómo hace para ubicarse usted? Fácil. Un extremo para miopías, el otro extremo para hipermetropías, y las del medio para pacientes con astigmatismo, lentes cilíndricas. Y acá nuestra montura de prueba. Otro dato importante, acá, otro examen que se tiene que tener en cuenta en la agudeza visual, en este caso, vean, el test de colores tiene un nombre que se denomina test de Ishihara. Test de color Ishihara. Ahí se ve mejor, sí, Ishihara. Test de Ishihara. Entonces, vean, es una serie de láminas, acá solamente es una, como ejemplo de manera didáctica, que se le presenta al paciente para determinar la agudeza visual en colores. Entonces ahí hay láminas que nos indican si algún paciente tiene alteración en ese nivel. Por ejemplo, importante en la profesión, por ejemplo, para sacar un brevete, pacientes que manejan, obviamente indispensable, no se puede hacer un examen visual sin este tipo de examen, desde Ishihara, ¿no? Para identificar en este caso algún posible daltonismo incluso, imposible darle un brevete a alguien que no distingue los colores, va a confundir un rojo con verde, puede causar algún accidente para la misma persona o para terceros. Entonces, importante dominar el test de Ishihara.
Para niños, vamos a hablar un poco sobre niños. Agudeza visual en niños. Importante, niños menores que aún no hablan, entonces los recién nacidos, ¿cómo hacemos? Son 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta para estos pacientes de población pediátrica. Lo primero, el centraje, como están viendo acá, centraje. Segundo, el seguimiento y el mantenimiento. Entonces, con una linterna, recuerden, un recién nacido, los primeros días de vida, se puede hacer un examen, un barrido horizontal, un barrido vertical, y el paciente va a seguir la fuente luminosa, ¿no? Va a seguir la fuente luminosa, como están viendo acá de manera esquemática, ¿no? Y ven acá la imagen de la izquierda, tenemos el centraje, el seguimiento y el mantenimiento. Vean el reflejo de la luz con la que estamos evaluando, que puede ser una linterna, un oftalmoscopio, un retinoscopio con fuente luminosa, y vean ahí en la pupila, el reflejo de la luz está en el centro de la pupila. El reflejo de la luz está en el centro de la pupila, se nota centraje. Movemos, el paciente te va a seguir, ¿no? de manera fisiológica, lo normal, obviamente, y el mantenimiento. Entonces, eso anotamos. Agudeza visual en niños, importante, el centraje, el seguimiento y el mantenimiento. Es importante, durante los primeros meses de vida, identificar una patología que estamos viendo ahí. Vean ahí, una mancha blanca en el ojo, cuando se le da la luz, eso se denomina leucocoria. Leucocoria. El signo característico que estamos viendo acá, vean, esto es lo normal, la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha, lo patológico, acá, leuco, blanco, leucocoria. Leucocoria. Y la impresión diagnóstica que tenemos que descartar es un retinoblastoma. 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 Una impresión diagnóstica, retinoblastoma. ¿Correcto? Es importante, por eso evaluar a los pacientes. En algunos casos en provincia, de repente por la falta de profesionales, durante los primeros meses de vida no se lleva a los pacientes pediátricos a una evaluación. Ya se detecta estas patologías malignas muy tardíamente. Entonces, justamente con una linterna, un examen básico, no necesitamos nada más, vemos esa alteración, como están viendo la imagen, entonces descartar o hacer una referencia hacia el especialista respectivo. Con niños de mayor edad también vean cubos con figuras para que identifiquen círculos, triángulos, cuadrados, se denominan símbolos de Fuchs. Algunos oclusores también hay que ingeniarnos para que atender la motivación, no es fácil atender a un paciente pediátrico, ¿no? Vean ahí algunos parches, llamados parches piratas, que podemos utilizar, nos podemos adquirir o podemos nosotros mismos elaborarlos para poder atender a los pacientes. Y ya, población ya nivel primario, nivel secundario, también cómo se evalúa. Acá vean algunas imágenes bastante didácticas, agudeza visual en niños, vean cómo se utiliza y llamar la atención. Tenemos que buscar agenciarnos algunos dispositivos para poder llamar la atención de los pacientes, vean algunos peluches para poder evaluarlos. Vean acá la imagen de la derecha, en este caso la mamá está cargando, vean, al paciente, en este caso un bebé entre 1 y 3 años, y ya con la lámpara individual podemos hacer un examen más especializado. ¿Correcto? Acá la imagen inferior derecha, la niña también, vean con figuras, se le ha puesto su parche pirata, y está identificando en visión cercana las figuras, ven ahí, cuadrados, triángulos, círculos, etcétera, como ya se explicó previamente. La agudeza visual en niños, ya hemos dicho, las figuras geométricas que tenemos que tener en cuenta en nuestro consultorio para poder atender a los pacientes en dichas circunstancias. Y a veces hay un temor
viene un paciente pediátrico, no tenemos mucha experiencia con este tipo de pacientes, no sabemos qué será miope, será hipermétrope, tenemos que recordar esto importante, el 80%, ven acá, el 80% van a ser hipermétropes entre los 3 y 6 años. El 80% de esta población pediátrica entre 3 y 6 años van a ser hipermétropes. Entonces, tenemos que utilizar, ya vimos, lunas positivas. Es fácil. La mayoría va a ser lunas positivas. El 5% son miopes y el 15% son emétropes. El dato importante, no se compliquen la vida, fácil, por teoría, lo que están aprendiendo el día de hoy, el 80% son hipermétropes. Viene un niño, como están viendo ahí en la imagen, entonces ya tengo mi conocimiento previo de que probablemente un 80% sea hipermétrope. Entonces, de 10 niños que atendamos, 8 van a ser hipermétropes y vamos a utilizar lunas positivas. Con respecto a refracción objetiva, el segundo componente. Entonces, en unos minutos ya vamos a hacer una pausa para refrescar la atención y les van a dar algunos alcances. A ver, unos minutos más, 6:40. Entonces avanzamos esta parte de refracción objetiva. Entonces, defectos refractivos, tenemos que recordar los defectos refractivos, en este caso la miopía, de la miopía. ¿Dónde se forma la imagen? En la miopía, delante de la retina. Vamos a anotarlo acá. ¿Dónde se forma la imagen? Acá. Vean, delante de la retina. La imagen se forma delante de la retina. Acá tenemos la miopía ya con corrección. Con corrección. ¿Y cuáles son los lentes que utilizamos? Ven acá, lentes divergentes o lentes negativas. Lentes divergentes o también llamadas lentes negativas, como ya vieron en las imágenes previas. Lentes negativas. O también bicóncavas, ¿no? Cuando palpamos las lunas, la parte central tiene una depresión característica, sin ver nada más, palpo la luna hasta una lente negativa. Para las miopías. Recordar cómo se corrige una miopía con lentes divergentes o lentes negativas, que son bicóncavas, bicóncavas. Y de esa manera, vean, ya la imagen queda enfocada en retina y el paciente va a obtener una mejoría en su agudeza visual. Bien, acá ya hemos visto pacientes lentes bicóncavas. Acá se forma la imagen, es una imagen real, invertida, y que se forma delante de la retina. Delante de la retina. Veamos acá en este caso un dato importante para compartirles. Vean, ¿qué pasa? El paciente viene con su corrección, me muestra estas lunas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Solamente no he interactuado con el paciente, solamente le pido que se quite las lunas, no le he hecho nada de la anamnesis, aún nada, y sin hacer nada de ello ya sé el diagnóstico. Vean, ya sé el diagnóstico, es un paciente con una miopía alta. Una impresión diagnóstica, una miopía alta. No -6, -8, aproximadamente. Ya sé a qué paciente me enfrento, ya sé qué paciente voy a tratar. Te ven acá mayor aumento. Solamente veo, lo saludo al paciente, me pide que tome asiento para hacerle su anamnesis, sus datos, en historia clínica. El paciente se quita los lentes y veo que vean esta imagen característica, impresión diagnóstica, una miopía alta. Diagnóstico más probable, una miopía alta. Y recordar, la miopía alta tiene un gran factor de riesgo para desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina. Acá, recordar, educar a nuestros pacientes
que tienen un alto riesgo para desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina. Entonces tenemos que educar a estos pacientes que no pueden hacer ejercicios bruscos, no pueden levantar pesos que puedan condicionar un esfuerzo que me origine un posible desprendimiento de retina. ¿Sí, acá? Y confirmo mi diagnóstico, vean acá, comparen. Ya tengo los lentes y vean acá el tamaño, vean esta diferencia significativa. Veo más pequeño, más pequeño. Confirmo mi diagnóstico. Diagnóstico, miopía alta. Miopía alta. ¿Correcto? Miopía alta. Entonces acá hacemos un receso de 1 minuto para recuperar la atención y aprovechamos para el avance de la información que se les va a compartir. Sí, buenas noches con todos. Les vamos a indicar lo que se les dijo en un inicio, ¿no? Para poder invitarlos a una próxima apertura que vamos a tener de un curso. En un momento les voy a estar brindando toda la información. Bien, buenas noches a todos los que están conectados a través del Facebook. Les agradecemos su participación. Le vamos a estar presentando lo que sería del parte del área de diplomados de técnicos de la empresa Revalidati Diplomados, la nueva apertura que vamos a tener para el mes de agosto, ¿no? De igual manera, de optometría. Indicarle las autoridades de la empresa, el licenciado Eddy, el director gerente general y el director académico, el doctor Hilmer. Ya. Vamos a estarlos invitando a la especialización en optometría. Esta especialización va a iniciar el 12 de agosto y se va a dictar 2 veces al mes. En ese caso, de 5 de la tarde a 7 de la noche, de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con el ponente que está a cargo el día de hoy, el doctor Francisco Loaiza. En este caso, esta especialización tiene una duración de 6 meses. Si pueden ver un poco acá, se les está brindando lo que sería el temario. Vamos a empezar del módulo 1 al módulo 6, como se les dijo, 2 clases al mes. Por 6 meses sería la duración. En este caso, pueden tomarle un pantallazo al temario para que ustedes lo puedan visualizar, o bien por el número de WhatsApp que se les está dejando en los comentarios, también pueden pedir información por ese medio, ¿no? La modalidad, como se les indicó, va a ser a través de la plataforma Zoom. Nosotros compartimos el link de Zoom a través de los correos y también a través de sus celulares el link para que puedan ingresar. Esta especialización tiene una modalidad que va a ser el acceso al campus virtual. Es decir, nosotros les vamos a dar acceso al campus donde va a tener la clase grabada, las diapositivas y las evaluaciones de cada módulo, en este caso en cada 2 clases, ¿no? El acceso al campus virtual va a ser las 24 horas del día, donde usted va a poder acceder según su disponibilidad. Ya, bien. Los costos en este momento son de matrícula 60 soles, las mensualidades 160 y al finalizar el diploma certificado tiene un costo de 90 soles. Pero le vamos a estar ofreciendo un costo por promoción de matrícula exonerada, en la mensualidad 130 y el diploma en 90. En este caso, para que ustedes puedan acceder, pueden indicar que vieron la publicidad o la información a través de
el fanpage de cursos y congresos para que les puedan brindar la información. Sí, bueno, sin más nada que agregar, esperamos contar con su participación en la próxima apertura de la especialización en optometría, como se les indicó. Va a iniciar el 12 de agosto, 2 veces al mes, de 5 de la tarde a 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, entonces continuamos con la charla. Ya hayamos estado viendo este caso clínico con solamente ver la montura del paciente. Ya sabemos que es una miopía alta, ver la cara del paciente, ya vemos que hay una disminución notable del tamaño y estamos confirmando el diagnóstico de una miopía alta. Y recordar, como les estaba haciendo referencia, que estos pacientes tienen un alto riesgo de sufrir un desprendimiento de retina. Entonces, informarles, educar a nuestro paciente es importante. El paciente no va a saber que si carga un peso excesivo, de repente realiza algún deporte de contacto, un golpe inesperado podría causar un desprendimiento de retina con las consecuencias ya mencionadas, ¿no? Otro caso importante, una impresión diagnóstica, vean acá, ¿qué podría ser? Vemos al paciente que para enfocar de cerca tiende a alejar los objetos. En este caso estamos ante una presbicia. Vean acá, el paciente, esto con correr los pacientes que vamos a ir evaluando con la experiencia que el profesional vaya adquiriendo. A veces es un poco complicado, entonces, ¿no? De manera teórica, pero con la experiencia de los pacientes va a ir identificando esta condición, que en este caso es una presbicia. Una presbicia. Acá, una impresión diagnóstica, una presbicia. ¿No? Dificultad para enfocar objetos cercanos a partir de los 40, 50 años aproximadamente. Dificultad para enfocar objetos cercanos a partir de los 40, 50 años aproximadamente. Condición ocular relacionada con la edad, que hace difícil ver las cosas de cerca. Ya sabemos el diagnóstico, presbicia. Presbicia es la disminución fisiológica de la acomodación, que es un tema de los que vamos a desarrollar con mayor amplitud a lo largo del curso que les acabamos de informar. Entonces, recordar, la presbicia es la disminución fisiológica de la acomodación. Tenemos una clase solamente para acomodación, lo que es temas de cristalino, fisiología de la acomodación, algunos casos clínicos de presbicia, que vamos a ir desarrollando con mayor amplitud. Entonces, recordemos la presbicia, disminución fisiológica de la acomodación, resultante de la pérdida natural de la elasticidad del cristalino y del tono del músculo ciliar. Disminución fisiológica de la acomodación resultante de la pérdida natural de la elasticidad del cristalino y del tono del músculo ciliar. Tenemos acá, importante recordar, hay una fórmula que se denomina fórmula de Hofstadter, en la cual nos va a dar la amplitud de acomodación. La fórmula de Hofstadter nos brinda la amplitud de acomodación y depende de la edad. Ustedes ven acá, tenemos una niña y un paciente adulto mayor, ¿no? Característicamente, que estamos mencionando que tiende a alejar los objetos, ¿no? En este caso, no una cartilla, sino su celular, ¿no? Un dispositivo que utilizamos a diario, todos. Entonces, esta amplitud de acomodación hay de tres tipos: la amplitud mínima, la amplitud media y la amplitud máxima. Para efectos de
realizarlo de la mejor manera posible, lo más didácticamente posible, vamos con el segundo, que es la amplitud de acomodación media. Entonces, tenemos un paciente de 10 años, como podría ser la niña que están viendo ahí en su pantalla. ¿Cómo es la acomodación en una paciente de población pediátrica de 10 años? Entonces, reemplazo la fórmula, tenemos, acá vean, 18.5 menos 0.3 multiplicado por la edad. 18.5 menos 0.3 multiplicado por la edad, y tenemos un resultado de 15,5 dioptrías. Entonces, la amplitud de acomodación es de 15 dioptrías aproximadamente en una niña. Entonces, la niña sin esfuerzo ve objetos de lejos y de cerca. Veamos un caso. Ya hemos dicho, la edad crítica para presbicia a partir de los 40 años. Entonces, veamos un caso de 40 años. Lo mismo, 18.5 menos 0.3 multiplicado por 40, sale 18.5 menos 12, 6.5 dioptrías. Vean cómo la amplitud de acomodación va disminuyendo con el incremento de la edad. Y tenemos el paciente de 60 años, ¿no? El ejemplo final, 18.5 menos 0.3 multiplicado por 60, y tenemos que me da 0.5 dioptrías. Prácticamente la amplitud de acomodación es nula. Por eso es que el paciente trata de enfocarlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, en ese caso, tratamiento, en este caso, por el optómetro, son lentes de adición. Repito, la amplitud de acomodación va disminuyendo con el incremento de la edad. Entonces, mira, ven en la imagen, característica. Lo mismo, otro caso clínico importante. Paciente que, para ver de cerca, ¿qué hace? Levanta sus lentes. De repente lo han visto, se puede ver en la calle, o un paciente o un familiar que hace lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Los miopes de no mucha graduación, pueden compensar la falta de enfoque quitándose los lentes, quitándose las gafas. Los miopes de no mucha graduación pueden compensar la falta de enfoque quitándose las gafas. En este caso, por ejemplo, un caso clínico, de lejos aproximadamente -3. Una miopía de -3. Miopía de -3. La edad aproximada de este paciente, 60 años. Recordemos la adición para un paciente de 60 años, aproximadamente es +3. La adición tentativa, y de cerca no va a tener medida. Por eso es que no utiliza lentes para hacer. Para el celular, en este caso estamos ante una miopía de -3. Solamente vean, viendo lo que hace el paciente, ya hace su medida. Con su edad aproximada, ya hace su medida. Ya sé que es un miope de -3 porque compensa -3 más 3, 0. No tiene medida para cerca, por eso es que de cerca no utiliza lentes. Medida de cerca, plana, ¿no? Entonces, con respecto a la adición, para temas de presbicia, una adición tentativa, ¿no? Lo pongo acá, una adición tentativa, ya que puede variar, pero lo teórico, una adición tentativa. Entonces, para un paciente de 40 años, se le agrega +1, para un paciente de 50 años, se le agrega +2, a la medida de lejos, se le agrega +2, y para un paciente de 60 años, como el caso clínico de la imagen anterior, se le agrega +3. Entonces, repito, -3 de lejos, ambos ojos, ¿no? Esto es un caso sencillo. De -3 ambos ojos. Le agrego +3, -3, algebraicamente lo sumo. -3, +3, 0. De cerca no necesita lentes. Por eso es que es un hábito en este tipo de pacientes. ¿Se ven acá? 40 años +1, +1 dioptría, +2 para 50 años, y para 60 años, el caso clínico explicado, +3. Listo. Vamos con la parte de retinoscopía. 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 ¿Se ven acá esta animación? Bastante didáctica. Barrido horizontal. Barrido horizontal con un retinoscopio. Vean, ¿cómo describo lo que están viendo en su pantalla? Este es un movimiento a favor. Movimiento a favor. Yo hago un barrido, me sigue a favor.
Y esto es característico de qué pacientes, de pacientes hipermétropes. Pacientes hipermétropes, un movimiento a favor. Y ven acá, reflejo retiniano en pacientes hipermétropes. La característica más importante para determinar la cantidad del error refractivo en los pacientes hipermétropes es evaluar el espesor del reflejo retiniano. La característica más importante para determinar la cantidad del error refractivo en los pacientes hipermétropes es evaluar el espesor del reflejo retiniano. El espesor del reflejo retiniano. Entonces, en las hipermetropías bajas, un dato importante, solamente como resumen, el reflejo es brillante, las sombras son claras, la velocidad rápidas y el espesor delgado. Hipermetropías bajas, reflejo brillante, sombras claras, la velocidad, barrido rápido y el espesor es delgado. El reflejo es brillante, las sombras son claras y rápidas, debido a que el plano focal se encuentra más cerca a la retina. Debido a que el plano focal se encuentra más cerca a la retina. Entonces acá estamos en un movimiento a favor, en este caso de pacientes hipermétropes. Recuerden, estamos hablando de pacientes hipermétropes. Pacientes con diagnóstico de hipermetropía. Hipermetropía. Y recuerden, movimiento a favor. Movimiento a favor de los pacientes con hipermetropía. Te vas a un caso clínico, vean, a un barrido, en este caso, un barrido vertical, un barrido vertical de izquierda a derecha. Obtengo un reflejo a favor, reflejo a favor, un reflejo a favor. En la segunda imagen, un barrido horizontal, vean, un barrido horizontal, obtengo la misma, el mismo resultado. Entonces pongo mis lunas, ya trabajo con mis lunas, con mi caja de prueba que les mostré en la primera parte de la charla. Entonces, pruebo según la agudeza visual, ¿no? Ahí combinamos, ahí integramos lo que hemos hecho previamente, la anamnesis y la agudeza visual, ¿correcto? Entonces ya más o menos una medida no tan alta, un 20-40, por ejemplo, un 20-30, ¿no? Una medida no tan alta. Entonces, pruebo con +1. Vean acá, se está probando con +1, ¿no? Una medida, una luna, un PROBIN de +1 dioptría. +1 dioptría. Entonces, vean, comparen el reflejo. ¿Qué pasa con el reflejo? Va aumentando. La idea es que todo esté amarillo, va aumentando. Entonces, +1 me estoy acercando a la medida. Con +1 me estoy acercando, pero falta, entonces aumento. Al mismo +1, vean, +1. Ya, el siguiente, a ver, con +2. ¿Cómo me va con +2? +2. Ah, ya vean, comparen. +1 con +2. Se va llenando. Ah, estoy por buen camino. Buen camino, +2. ¿Correcto? Y más imágenes de +2. Más imágenes más. Pero me falta todavía. Seguimos entonces. Miren con +3. Regreso a +2. Miren bien, atentos en esta parte, por favor, atentos. +2. Ya casi. Con +3 se llenó todo. Con +3 se llenó todo. Ya tengo mi objetivo. Con +3. De ahí, hago mi barrido, otra vez con mi retinoscopio, +3, en este caso barrido de izquierda a derecha, barrido horizontal, y tengo un +3. Ya tengo la medida. Entonces, ya la pregunta es, ¿y sigo
o ahí me quedo. ¿Qué pasa si seguimos? Ese es el clásico error del que estamos aprendiendo. Más 3, pero si es más 3,25, más 3,50, más 4, ¿qué pasa si? ¿Cómo sé que esta es la medida? Vamos a la siguiente lámina. Le pongo un más 4 y tenemos un movimiento en contra. Movimiento en contra. De lo que era a favor, todo lo previo, en contra. Entonces ya me pasé. Regreso a la anterior. Vean, movimiento en contra, vean. Movimiento en contra. Entonces mi diagnóstico, mi RP, es más 3 en el ojo, en este caso, ojo derecho, ¿no? El ejemplo que estamos mencionando. Más 3 dioptrías en el ojo derecho. ¿Correcto? Te repito, a ver. Repito que esa parte es lo más didáctico posible. Tenemos acá entonces un reflejo a favor, en este caso barrido vertical, acá barrido horizontal. Empiezo a probar con más 1, sigo intentando con más 2, acá, más 2, ya estoy cerca, con más 3, ya tengo lo que está buscando, más 3, y mi duda, si me paso un poco más, le pongo más 4, a ver, más 4, ya me voy de un movimiento a favor a un movimiento en contra. Entonces regreso a la medida previa, esto es un movimiento en contra, en estas dos imágenes, y regreso a mi prescripción final, más 3, más 3, más 3, yo obtengo una hipermetropía de más 3 dioptrías en ese ojo. Con respecto a distancia de trabajo, para retinoscopía tenemos que recordar dos distancias. 50 centímetros es equivalente a más 2 dioptrías. 50 centímetros a más 2 dioptrías. O tenemos un segundo valor de 63 centímetros, un equivalente a más 1,50. Repito, 50 centímetros, equivalente a 2 dioptrías prismáticas, y 66 centímetros, 1,50. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que hallar la refracción final. Acá tengo un caso clínico para explicarles. Retinoscopía, una pregunta, vean. Distancia de trabajo de 50 centímetros, equivalente a ¿cuánto? A más 2 dioptrías. Respuesta correcta. La retinoscopía, la distancia de trabajo de 50 centímetros, es equivalente a más 2 dioptrías prismáticas. Más 2 dioptrías prismáticas. La característica, otra pregunta, la característica más importante para determinar la cantidad del error refractivo en los pacientes es evaluar el espesor del reflejo. Lo que hemos estado explicándoles en los minutos anteriores, pacientes hipermétropes. Pacientes hipermétropes. La característica más importante para determinar la cantidad del error refractivo en los pacientes hipermétropes es evaluar el espesor del reflejo retiniano, como vemos en la animación. Y acá ven otra imagen, sombras directas. Sombras directas. Hago un barrido y el espesor va en el mismo sentido. El espesor va en el mismo sentido. Sombras directas, o también llamadas a favor, lo mismo. Sombras directas, o también llamadas a favor, lo que hemos estado explicándoles. A favor, sombras directas a favor. ¿Y para qué les decía esta distancia de trabajo? Ya que tenemos que tener la refracción final, tenemos que obtener la refracción final. Entonces, veamos acá, ejemplo, retinoscopía estática a 50 centímetros. 50 centímetros. Sombras directas a favor, ¿correcto? El valor sin compensar, vean la estrella azul,
sin compensar. Ojo derecho. Esférico más 3, cilindro menos 1,25 por 100 grados. Eso no se anota. Lo que obtenemos no se anota. De acá, valor compensado. Acá. Ojo derecho, más 1. Vamos a estudiar lo que va en nuestra receta. Más 1, menos 1,25 por 100 grados. Entonces recordemos, habíamos dicho que 50 centímetros más 2 dioptrías. Entonces le tengo que quitar lo que haya añadido. Se le tiene que quitar lo que se le ha añadido. Más 3 menos 2 más 1. Más 3 menos 2 más 1. O sea, acá tenemos un componente esférico. Componente esférico. Más 1. Cilindro. Menos 1,25 por 100 grados. Entonces solamente se modifica la parte esférica. Solamente se modifica la parte esférica, el componente esférico de la refracción. Entonces queda para nuestra receta esférico más 1, cilindro menos 1,25 con su eje por 100 grados. Hago esa visual de lejos, 20-25, hago esa visual de cerca, 0,75. ¿No? Te ven en este caso, en esta fuente hidrográfica, no siempre se llega al 20-20. No siempre si llega al 20-20. ¿No? Lo ideal, lo teórico es que sí, pero vean, se le explica al paciente que lo mejor en este caso va a ser 20-25. ¿Ya? Te repito, para 50 centímetros, su equivalente que hay que restar es de 2 dioptrías. 2 dioptrías. ¿Cómo ve un paciente miope? ¿Cómo ve un paciente miope? Vean, un paciente, la imagen de la izquierda, es una representación. ¿Cómo vería un paciente con una miopía leve de menos 2? Miopía leve de menos 2. La imagen del centro, una miopía moderada de menos 5. Menos 5. Y una miopía alta, la imagen de la derecha, de menos 10. Miopía alta. ¿No? Recuerden el caso clínico que les mostré, el paciente con su montura, algo así vería sin lentes. Algo así para que tengan una idea. Tenemos que ser empáticos. ¿Qué es lo que ve el paciente? Para poder ayudarles. Para poder ayudarles tenemos que ser empáticos. Entonces, nos ponemos en este caso, para que tengan una idea de cómo es que imposible estudiar, imposible trabajar si no tiene sus lentes. Si le rompe sus lentes, ¿cómo trabaja? ¿Cómo estudia? ¿Cómo se desplaza? Entonces, ahí está la importancia de estas capacitaciones. Importancia de estas capacitaciones. Entonces, acá es una miopía alta. Y recordemos, hago hincapié otra vez, factor de riesgo para desprendimiento de retina. Factor de riesgo para desprendimiento de retina. Listo. Miopía alta. Ya les había dicho, la miopía es la imagen se forma delante de la retina. La imagen se forma delante de la retina. Acá. ¿Sí? La imagen se forma delante de la retina. Y en el caso de la retinoscopía que estamos explicándoles, las sombras son inversas. Vean, las sombras son inversas. Uno va a la derecha y el otro va hacia la izquierda. Sombras inversas. Uno va arriba hacia la derecha, el reflejo va hacia la izquierda. Y acá tenemos ya la animación para que quede claro. Un movimiento en contra, en este caso un movimiento vertical, de un barrido vertical, de arriba hacia abajo. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Entonces, yo hago mi barrido con mi retinoscopio y encuentro esto, entonces ya sé que estoy ante un paciente con una miopía. Paciente con una miopía. ¿Correcto?
o también llamadas sombras inversas. Voy a poner por acá, sombras inversas. ¿Listo? Característico de una miopía. Miopía. Como ve un paciente con astigmatismo, vean. Como ve un paciente con astigmatismo. Astigmatismo leve a moderado alto. Paciente con astigmatismo. ¿Cómo vería un paciente con astigmatismo sin sus lentes? Sin la ayuda que nosotros le podemos brindar a estos pacientes. Entonces, en los pacientes con astigmatismo, tenemos que ver, no se forma puntos, sino se forman planos focales. Acá tenemos planos focales. Planos focales. Y acá tenemos la imagen característica de un paciente con astigmatismo. ¿Ven acá? Tenemos múltiples puntos focales. Múltiples puntos focales. A diferencia de la miopía o la hipermetropía pura, en que había un punto focal, que podía ser en este caso miopía delante de la retina, en el caso de los pacientes con astigmatismo tenemos múltiples puntos focales. Pacientes con astigmatismo, múltiples puntos focales. Y recordar que en este caso se utilizan lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas. Por lo general negativas. Usualmente por convención se utilizan lentes negativas, cilíndricas negativas, y se tiene que incluir el eje del astigmatismo, que va de 0 hasta 180 grados. ¿Ya? El astigmatismo, recuerden, múltiples puntos focales, se utilizan lentes cilíndricas, usualmente negativas, y tenemos que indicar el eje que va de 0 hasta 180 grados. Y cómo sería un barrido en retinoscopio para identificar un posible astigmatismo, como están viendo acá. Movimientos oblicuos. Movimientos oblicuos. Movimientos oblicuos. También se denomina a veces barrido en sombras de tijera. Sombras de tijera. También se le suele denominar también este tipo de barrido. Sombras de reflejo en sombras de tijera. Y para culminar la última parte, ya estamos en la tercera parte de esta charla. Ya vimos temas de progresa visual, de lejos, de cerca, pacientes adultos, pacientes para niños. Vimos la parte de retinoscopía, la parte de refracción objetiva, el énfasis en retinoscopía, las animaciones que les quería compartir en esta ocasión, y el tercer componente de la charla, como ya se indicó previamente, la parte de patología ocular. Patología ocular. Para la parte de patología, recordemos algunas láminas, la parte de anatomía. Acá tenemos la córnea, a nivel de segmento anterior, tenemos la córnea, la esclera, la túnica fibrosa del ojo, la parte blanca, lo que se llama la esclera, la túnica fibrosa, y el límite entre ambos, el limbo. Limbo esclerocorneal. Limbo esclerocorneal. Acá, limbo esclerocorneal. La parte de carúncula lagrimal, veamos también cuando lleguemos el curso regular, vamos a ver aspectos de anatomía ocular con mayor detalle. Las glándulas de meibomio, importante, la parte anatómica, las glándulas de meibomio. Para el tema de orzuelo, de chalacio, cuando revisemos esa parte en el curso regular, a partir de agosto, no se olviden, a partir de agosto empezamos. Acá tenemos un esquema, el iris, la córnea,
tenemos el humor vítreo, el nervio óptico, recuerden, el segundo par craneal, nervio óptico, segundo nervio craneal, la retina, la esclera, la coroides. Algunos dibujos, esquemas adicionales, la pupila, la coroides, que es la túnica vascular, la retina, la túnica nerviosa del ojo, la capa, la túnica nerviosa, la esclera, la túnica, la capa fibrosa, y la capa vascular, la coroides, la uvea. ¿Listo? La conjuntiva, importante. Vemos usualmente pacientes con conjuntivitis, entonces tenemos que recordar la anatomía conjuntiva, conjuntiva ocular, que consiste en tres partes. La conjuntiva vulvar, vean este esquema, número 1, vamos a subrayarlo, a ver. Conjuntiva vulvar, tanto a nivel superior como inferior, conjuntiva vulvar. El fondo de saco, número 2, fondo de saco, a ver, de color verde. Fondo de saco, en este caso superior, también puede ser inferior. Y la conjuntiva palpebral, número 3. La conjuntiva palpebral. Conjuntiva palpebral. Tres componentes de la conjuntiva, la anatomía conjuntiva. Conjuntiva vulvar, el fondo de saco y la conjuntiva palpebral. Es en este esquema de la parte izquierda de su pantalla, veamos a la parte derecha, nos vamos. Acá está de color rojo, conjuntiva vulvar. Conjuntiva vulvar, vamos a escribirlo, a ver. Conjuntiva. Conjuntiva vulvar. El fondo de saco también tiene otro nombre, fornix, también, según cada referencia bibliográfica, fornix, en este caso fornix superior, fondo de saco de color negro, vean ahí, de color negro, y de color azul, la conjuntiva palpebral. De color azul, la conjuntiva palpebral. Vean acá, ya le he dicho fornix superior y fornix inferior. Y acá estaría la conjuntiva palpebral. Conjuntiva palpebral. Tanto a nivel superior como inferior. La completamos, ven acá. Número 1, ya les había dicho, conjuntiva vulvar. Número 1, conjuntiva vulvar. Acá, para que tengan una idea. A este nivel también. Número 2. Acá. Fornix inferior. Fornix. O también llamado fondo de saco, en este caso inferior. ¿No? Acá. Fondo de saco inferior. Arriba. Fornix superior. Fornix superior, fondo de saco, superior. Y número 3, conjuntiva palpebral. Conjuntiva palpebral. Entonces, estas capas, esta parte de la conjuntiva es la que se inflama. Cuando se inflama, conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva, conjuntivitis. En este caso, por algunos agentes patógenos, que puede ser virus, bacterias, los más frecuentes. Esto es lo que se inflama. Y vean cómo se expresa, vean la imagen de la derecha, superior derecha de su pantalla, una conjuntivitis. Una conjuntivitis. Signos de inflamación conjuntival. ¿Cuáles son los signos de inflamación conjuntival? Tenemos la hiperemia, vean, hiperemia, hiper, un aumento, emia, vaso sanguíneo, lo blanco, lo normal, pero está de color rojo. Entonces, ¿cómo lo describimos? ¿Qué anotamos en la historia clínica? Una hiperemia.
también una inyección conjuntival, llamada así. Veamos esta característica, anotamos en su historia clínica: hiperemia, inyección conjuntival. Inyección conjuntival. La conjuntivitis, como les mencionaba, puede ser causada por virus, por bacterias, en este caso en algunas imágenes, vean. Una conjuntivitis de etiología bacteriana. Una conjuntivitis de etiología bacteriana. Y en este caso, el agente, una bacteria, el neumococo, uno de los más frecuentes. En este caso, neumococo causante de una conjuntivitis bacteriana. Y tratamiento, por ejemplo, podríamos dar el ciprofloxacino, gotas oftálmicas, por un periodo de 5 a 7 días, según la mejoría del paciente. Vean con caso clínico, un niño nacido de parto normal, importante, de hace 2 días. Desde hoy presenta un edema palpebral, una hinchazón y abundante secreción purulenta. Dato importante, abundante secreción purulenta, como están viendo en la imagen, vean. En ambos ojos. Una conjuntivitis. El diagnóstico más probable es una conjuntivitis neonatal, justamente de 2 días, un neonato, 2 días causada por gonococo. Lo más probable es un gonococo. ¿Por qué? Por el tiempo de incubación. Aparece en las primeras 24 a 48 horas. Una conjuntivitis neonatal con esas características, el agente etiológico más probable es gonococo, Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. ¿Correcto? Acá, diagnóstico, impresión diagnóstica, tenemos un terigión. Terigión. Vamos a ver cuál es el concepto de este terigio. También algo común en nuestros pacientes. Es una proliferación membranosa de la conjuntiva. Ya saben de dónde, de la conjuntiva. De forma característica triangular que suele invadir la córnea. Es una proliferación membranosa de la conjuntiva, un tejido en exceso, patológico, de forma triangular que suele invadir la córnea. Y tenemos grados también, porque es importante anotar en nuestra historia clínica los grados para el seguimiento. Viene un paciente hoy día, ¿cómo va a estar en 6 meses? ¿Cómo va a estar en 1 año? Está creciendo de manera rápida. Entonces, si este paciente, por ejemplo, el día de hoy, lo atendimos hoy día, un supuesto, está en grado 1, no compromete la huesa visual, va yendo bien. Si de acá a 1 año atendemos a este paciente y ya está en grado 3, ha crecido de manera rápida. Entonces, va a llegar un momento en que va a necesitar una extirpación quirúrgica. ¿Se ven acá? Grado 1, grado 1, grado 1, grado 2, y acá, grado 2, aproximadamente 1 o 2 milímetros a través de la córnea. Acá. 1 o 2 milímetros a través de la córnea. Y grado 3 ya está invadiendo pupila, y vean el grado 4 ya a través de la pupila. Obviamente, este grado 4 ya es candidato para cirugía, cuando hay compromiso. ¿Cuándo se opera también? El paciente te pregunta, ¿cuándo me opero mi terigión? Cuando haya compromiso de la huesa visual. En este caso, cuando invada la pupila, como es el grado 4. Veamos más imágenes ya para ir culminando esta charla. Grado 2, vean, invade córnea, 1 o 2 milímetros de pupila, y grado 3 ya hay afectación del eje visual. Cuando hay afectación del eje visual, ya candidato para cirugía. Obviamente, dentro de la anamnesis te vas a preguntar que el paciente no esté expuesto, por ejemplo, a aire acondicionado, si viene de provincia, que no esté expuesto a la radiación solar, etc. Grados de crecimiento en el terigio, grado 1, grado 2 y grado 3, como ya les hemos estado informando. Varias imágenes para que quede claro el concepto. Antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Cómo queda? Después de la cirugía. Sin embargo, tenemos que informar a nuestros pacientes que estas cirugías suelen ser bastante dolorosas en el post-cirugía.
post cirugía, hay varios días, hasta semanas incluso, que el paciente va a tener mucho dolor. Informar al paciente. Si lo explicamos después, se va a venir a quejar, ¿no? Informar al paciente que post cirugía va a haber bastante dolor. Si ven acá. Valoración de la respuesta inflamatoria, 6 semanas post cirugía de pterigia. Y puede que vaya bien, bacán, pero también hay casos que hay un proceso inflamatorio, como la imagen de la derecha. Va a haber dolor, etc. Entonces, informar a nuestros pacientes, educar que probablemente en algunos casos hay mucho dolor post cirugía. No es que me opero hoy, el paciente se opera hoy día y mañana está normal, como la imagen de la derecha. No, no, no. Se le informa. Bastante dolor en algunos casos post cirugía. ¿Se ven acá? Hemos visto, son crecimientos de la conjuntiva crónicos, en este caso triangular, el pterigium, Ya lo que suele confundirse a veces es la pingüécula. También otra patología similar, pero que es naturaleza benigna. De acá, vean, un tejido de proliferación de carácter benigno, de color amarillento, también llamado pingüécula, también distinguir para nuestro diagnóstico. Para ir culminando, algunos ejemplos de patologías oculares traumáticas, algunas urgencias. Acá tenemos un diagnóstico de una hemorragia subconjuntival. Una hemorragia, presión diagnóstica, una hemorragia subconjuntival. Y el paciente me dice, ¿alguna gota para que se aclare de un día para otro? No. Esto solo se va a ir disminuyendo, va a ir remitiendo en un lapso de aproximadamente 2 a 3 semanas, ¿no? Dependiendo, en este caso severo, unas 2 o 3 semanas, no hay ninguna gota que lo aclare de un día para otro. Solo va a ir drenando. Una hemorragia subconjuntival. Subconjuntival. Entonces, es importante la parte anatómica para que sepan dónde está ubicada esta hemorragia. Una hemorragia subconjuntival. Hemorragia subconjuntival. Acá vean un cuerpo extraño, la imagen de la izquierda, también algo usual en la práctica, un cuerpo extraño en córnea. En el curso regular vamos a ver con más detalle algunos videos, cómo se extrae estos cuerpos extraños, etc. Cuerpo extraño en córnea. Ya saben, en agosto estamos empezando. Acá tenemos pus, sangre, rojo, color sangre. Vamos a ver. Sangre en cámara anterior, ifema. Ifema. Se confunde pus con sangre. Ifema, sangre en cámara anterior. Ifema, producto de un traumatismo, un accidente de tránsito, un golpe, ifema, sangre en cámara anterior. Y la imagen de la derecha tenemos un caso de una laceración palpebral. Laceración palpebral. Acá vean, ojo rojo, pupila dilatada, opacidad corneal, ¿qué nos orienta? Ojo rojo, pupila dilatada, opacidad corneal, probable diagnóstico, glaucoma agudo. Glaucoma agudo. Glaucoma agudo. Características: dureza pétrea del globo ocular a la palpación, una midriasis reactiva, el ojo rojo ya descrito, opacidad corneal, nubosidad corneal, una cámara anterior estrecha, va a haber náuseas, vómitos y una disminución de la agudeza visual. Disminución de la agudeza visual. Ven acá, completamos rápidamente, estamos en los últimos minutos. Una dureza pétrea, midriasis, cámara anterior estrecha. Tenemos dolor, duele mucho, náuseas y disminución de la agudeza visual.
como característica de un glaucoma agudo. En caso de quemaduras químicas, quemaduras oculares, lo primero que debe hacer, la acción inicial que tiene que recomendar, que se tiene que educar a los pacientes, es poner a una fuente de agua. No acudir a un centro, porque mientras nos demoramos en acudir a un centro de salud, más daño está haciendo. Entonces, lo primero, lo inicial, en los segundos post-exposición a una quemadura, es ponerse una fuente de agua, sea el caño o una ducha, por aproximadamente 20 a 45 minutos. Otro caso de una emergencia, una urgencia ocular, fractura de piso, que cursa con diplopia, con enoftalmos, con hipoestesia y con atrapamiento. Ven acá, ve la imagen del caso clínico, en la derecha va a ver los ojos distintos, va a haber diplopia. Enoftalmos, un hundimiento, va a haber daño del nervios, esto va a contener una hipoestesia y un atrapamiento. Ven acá, otra imagen, otro caso clínico, en este caso con diagnóstico por imagen, una tomografía, nos indica, vean, un atrapamiento, una herniación del contenido del globo ocular, grasa, músculos, hacia el seno maxilar, Acá vean los que les gusta el fútbol, lo mismo, fractura de piso de órbita. Impresión diagnóstica, este jugador tuvo una fractura de piso de órbita. ¿Está bien? Fractura de piso de órbita, un traumatismo. Pregunta, preculminando, el piso de la órbita tiene con mayor cercanía anatómica con el seno paranasal maxilar, como están viendo acá, como está en la imagen. Todo hay un atrapamiento de grasa, músculo hacia el seno maxilar. Miren acá la imagen, seno maxilar. Y bueno, ya con eso a tiempo, perfecto. No se olviden, estamos empezando el próximo mes, el 12 de agosto, el curso que va a tener una duración de 6 meses. ¿Correcto? 6 meses, empezando el viernes 12 de agosto en el horario que se va a informar mediante las redes sociales. Entonces, espero haber contribuido a su capacitación. Espero que estos conocimientos que se les ha compartido les sea de mucha utilidad en su práctica diaria. Y les repito la invitación cordial para que se inscriban y podamos seguir compartiendo los conocimientos a partir del siguiente mes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, el doctor Francisco. Se les indica nuevamente a las personas que deseen acceder al certificado, pueden realizar el pago adicional de 50 soles. Les estamos dejando en los comentarios el número de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. Una vez más le hacemos la invitación al curso, en este caso la especialización que vamos a tener en el tema de optometría, que va a iniciar el 12 de agosto. En este caso, si estuvieran interesados, nos pueden escribir a través del inbox y también a través del número de WhatsApp que le hemos dejado en los comentarios. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.